Bienvenidas y bienvenidos a este clip de video que lleva como título Juanito y la fobia como elemento estructural en la infancia. 1. 1909. Freud publica el historial de un niño, Juanito o el pequeño Hans. Da así comienzo a los inicios del trabajo a partir de la teoría psicoanalítica en el campo de la infancia. Freud ya no se encontraba solo. Una serie de partidarios y amigos interesados en el psicoanálisis estudiaban y discutían los conceptos junto a él. Entre ellos, los padres de Juanito, que le acercaban algunos informes y observaciones acerca del desarrollo de su hijo, el pequeño Hans. La primera parte del historial entonces transcribe así estos informes en donde se pueden observar algunas de las tesis que Freud plantea en su texto Tres ensayos. Su interés particularizado por el hace pipí, la teoría infantil todos tienen, las referencias al complejo de castración y la amenaza de castración, la teoría de la cloaca, la curiosidad sexual, a Juanito como un pequeño investigador sobre los temas sexuales. 2. Juanito, ya cerca de los 5 años, comienza a tener una perturbación nerviosa. Todo arranca por una pesadilla, por un sueño de angustia, que Juanito no puede terminar de poner en palabras. Luego esta angustia se repite en un paseo por el parque con su niñera y en un segundo paseo ya con su madre, Juanito vuelve a angustiarse, pero esta vez anuda ese sentimiento, esa angustia, a una representación y aparece el texto de la fobia, el temor a que un caballo lo muerda o el miedo a que un caballo lo muerda. La fobia se va extendiendo, limitando los movimientos del niño, que empieza a no poder salir de su casa, a no poder pasar enfrente a establos o a temerle a los carruajes. A su vez va desarrollando a lo largo del historial una serie de fantasías, de escenas, de juegos que irán acompañando la producción de su histeria de angustia. Particularmente haremos hincapié en una escena, la escena de las jirafas, que reproduce una escena que se da todas las mañanas en el seno de la pareja conyugal. Juanito se mete en la cama de los padres, la madre lo recibe, aunque su padre se queje y proteste por esto, la madre no parece que le importe demasiado y continúa recibiendo a Juanito en su cama. Hay una única consulta entre Juanito y Freud, en donde Freud interpreta el Edipo. Le habla de su amor a la madre y de la hostilidad que siente hacia el padre. A partir de esta consulta comienza lo que Freud llama el desovillamiento de la fobia. De vuelta una serie de escenas, de fantasías, de temáticas empiezan a producirse, pero ya esta vez en pos de la resolución de la cura de la fobia de Juanito. Vamos a destacar la fantasía del instalador y una particular resolución del Edipo que encuentra Juanito. Para el padre, la abuela, para él, su propia madre. Freud interpreta la fobia de Juanito a partir del nacimiento de la hermana, por una separación temporaria de su madre, hay un acrecentamiento de la necesidad erótica, o sea, de la ternura de Juanito hacia su madre. Y por otro lado tenemos el conflicto que empieza a surgir entre la hostilidad que siente al padre como competidor en el amor por su madre y al mismo tiempo el amor que siente por él mismo. ¿Cómo resuelve este conflicto, esta ambivalencia de amor y odio hacia la misma persona? Bueno, trasladando algunos de estos sentimientos hacia el odio o miedo al caballo. Freud va a retomar este caso en 2 oportunidades. Una en 1915 en el texto Lo inconsciente, en donde ubica las 3 fases de la histeria de angustia. La primera fase como angustia liberada o angustia patológica. Cabe destacar que en este momento él va a ubicar
que primero está la represión y la angustia es como efecto de la misma. Una segunda fase de la histeria de angustia, que será la fobia propiamente dicha. El indicador clínico es el temor a que un caballo lo muerda, o sea, es cuando algo de esta angustia liberada se anuda a una representación que funciona como contrainvestidura. En un tercer momento, una tercera fase de la histeria de angustia, se ubican los parapetos fóbicos, que son estas series de limitaciones en los movimientos que se describen en el historial. Vuelve a retomar este caso en 1926 en el texto Inhibición, Síntoma y Angustia, pero aquí habrá una diferencia fundamental. Ya no será la represión lo que causa el desprendimiento de angustia, sino que será la angustia de castración lo que causará la represión. Vemos que hay una diferencia muy importante entre ambos momentos de la obra freudiana. Ubicamos también la angustia de castración como motor de la represión, el síntoma, ¿sí?, en donde Freud ubica la fobia propiamente dicha, al caballo en lugar del padre, como sustituto de tres emociones inconscientes reprimidas, el odio y la ternura hacia el padre y la ternura hacia la madre, y por último la inhibición, que son estas alteraciones motrices que limitan los movimientos del niño. 4. Lacan, en el seminario 4, en los años entre 1956 y 1957, retoma este caso y le va a dar una lectura particular. Lo que él va a plantear, y podemos en esto remitirnos a algunos conceptos que ustedes ya han trabajado en el primer conjunto temático, como son los 3 tiempos del Edipo. Lo que Lacan va a plantear en los parágrafos seleccionados del seminario 4, que ustedes tienen como bibliografía obligatoria, es que en un primer tiempo, en el tiempo del paraíso de la dicha, en el tiempo de la felicidad, el niño es el falo de la madre, ¿sí? El niño se presta todo él entero como objeto del deseo materno. Y los niños, todos los niños van a ser sumamente eficaces para detectar si captan o no el deseo materno. Hablábamos en ese primer conjunto temático de las presencias y ausencias de la madre, pero ni siquiera se trata a veces de la ausencia física de la madre. Un niño capta muy rápidamente si su madre, por ejemplo, está interesada en algo que sucede en su celular. Eso ya implica que en el deseo de la madre hay un más allá del niño, y entonces del niño, de la niña, y entonces ese niño o esa niña hará lo necesario como para volver a captar la atención, el deseo. El niño se hace a sí mismo, se ofrece como falo y trata de colmar a la madre en cuanto a su deseo. ¿Qué sucede en el caso de Juanito? Podríamos decir, ¿qué sucede en el caso de todos los niños y niñas? Bueno, que hay que salir de este primer tiempo para pasar al segundo tiempo, ¿sí? En el caso de Juanito, Lacan ubica que hay 2 puntos que determinan el inicio de su fobia. Es, por un lado, el nacimiento de su hermana, que lo deja un poco desplazado de ciertos cuidados maternos. Lacan va a hablar del niño como metonimia, un niño como metáfora, ubica en el historial de Juanito al niño como metonimia, que queda sin lugar ante la aparición de la hermana. No me adentraré en este tema, ustedes lo van a ver en más detalle en las comisiones de historiales. Pero el nacimiento de la hermana y el surgimiento de lo que él llama el pene real, ¿a qué nos referimos con esto? Que empieza a surgir no solamente un interés particularizado de Juanito por su propio miembro viril, sino también una serie de satisfacciones que empiezan a surgir a partir de ese órgano,
que lo dejan un poco angustiado. Podríamos decir, no se puede ser el falo de la madre teniéndolo al mismo tiempo. Hay que hacer un pasaje y este pasaje implica atravesar la angustia de castración. Podríamos decir, todos los niños y niñas deben salir de ese paraíso de la dicha para encontrarse con la mala noticia de la diferencia sexual. Y para poder hacer con algo de eso se necesitará de una función muy particular, que es la función del padre real. Lacan nos va a plantear que en el caso de Juanito, la intervención del padre es bastante carente, ¿sí? El padre es importantísimo en la asunción de la función sexual. Nos encontramos con que el padre de Juanito no termina de poder encarnar a este padre terrible, a este padre imaginario del segundo tiempo. Recordemos que en el segundo tiempo el padre no solamente va a funcionar sobre el niño, sino fundamentalmente sobre la madre. Nos dice en sus palabras, un papel esencial es la presencia del padre real. Para que el sujeto viva verdaderamente el complejo de castración, es preciso que el padre real juegue de verdad el juego. Debe asumir su función de padre castrador. En Juanito se trata de encontrar una suplencia para ese padre que se obstina en no querer castrar. Se trata de saber si el padre pasará la prueba, si se enfrentará como un hombre a la temible madre. El objeto fóbico viene a desempeñar el papel que por alguna carencia real, en el caso de Juanito, no desempeña el personaje del padre. 5. En el seminario 16, en los años 1968-1969, Lacan retoma el caso Juanito. Define a la fobia ya no como una entidad clínica en sí misma, sino como una placa giratoria que virará hacia la histeria o hacia la neurosis obsesiva. Así es la fobia. La fobia es el síntoma que abre, nos dice Lacan, la estructura. Que abre la estructura movida por el encuentro con la falta de proporción sexual, con el encuentro de la no relación sexual. 6. En octubre de 1969, Lacan escribe en 2 notas manuscritas un texto que luego será publicado como 2 notas sobre el niño. Allí sienta lo que a mi gusto son las bases de toda clínica infantil o sobre la infancia. Lacan afirma en ese texto que el síntoma del niño está en posición de responder a lo que hay de sintomático en la estructura familiar. Siempre que nos encontremos con un síntoma en el niño, ese síntoma estará revelando algo de lo verdadero de la estructura y de lo sintomático en una estructura familiar. Nos va a dar 2 vertientes de esto. Va a decir que el síntoma puede representar la verdad de la pareja en la familia, ¿sí? Algo de el desencuentro entre el padre y la madre o entre quienes cumplan esas funciones. Esto es lo que sucede en el caso de Juanito. También nos da una segunda versión un poco más compleja, en la que el niño puede quedar preso del fantasma materno, pero no nos vamos a meter por esa vía. El texto finaliza de esta manera. Dice así: la función de residuo que sostiene y al mismo tiempo mantiene a la familia conyugal en la evolución de las sociedades pone de relieve lo irreductible de una transmisión que será de un orden diferente a la satisfacción de las necesidades, que conlleva la constitución subjetiva. Y esta constitución subjetiva implica la relación con un deseo que no sea anónimo. ¿Qué nos está proponiendo Lacan aquí?
que si algo mantiene la función de la familia conyugal, aún con los diferentes cambios que se van dando en las diferentes épocas, es que esa familia conyugal transmite, constituye subjetivamente a los niños y que esta transmisión, esta constitución parte de un deseo que no es anónimo. También nos da una nueva definición de función materna y función paterna. Nos dirá de la madre que su función, en tanto sus cuidados, llevan la marca de un interés particularizado, aunque sea por la vía de sus propias carencias. Estos cuidados que da la madre no serán cuidados anónimos, sino que serán particularizados. En relación a la función del padre, nos dice: en tanto su nombre es el vector de una encarnación de la ley en el deseo. Ya no estamos hablando solamente de una función paterna que transmite algo de la legalidad, sino que hace de esa legalidad un deseo. Por último, ¿por qué la fobia como elemento estructural en la infancia? Porque la función paterna siempre es fallida, porque nuestros síntomas dan cuenta de esa falla, porque no se sale del Edipo sin marcas, esas marcas que dan cuenta de las fallas. ¿Por qué es esperable que en algún momento, entre los 2, 3 años y los 5 años, en el desarrollo de un niño, por más normal que sea este desarrollo, surja algún tipo de síntoma? Síntomas que en algunas ocasiones darán lugar a una consulta o quizás no, pero algún tipo de síntoma. Miedos, vergüenzas, pesadillas, dificultades en el control de esfínteres, en fin, algo que revela que la cosa falla. Lo que nos enseña Juanito es que hay que vérselas con la castración y que esto provoca angustia, provoca síntoma, provoca inhibiciones y que las funciones maternas y paternas dejan marcas. Será a partir de ellas y no sin ellas que podremos, en el mejor de los casos, asumir alguna posición sexuada en el futuro. Bueno, espero que este breve recorrido por la clínica de niños les haya parecido interesante, divertido, en fin, llevadero.